Bueno, nuevamente buen día. Tendrán que aceptar que como estamos filmando, voy a tener que decir a cada momento que iniciamos algo, buen día, estamos en la novena jornada. Pero bueno, así que estamos en la novena jornada, abuso sexual, problemáticas jurídicas, encrucijadas terapéuticas. Nos acompañan el licenciado Jorge Garaventa y el licenciado Osvaldo Fernández Santos. Vamos a debatir. Jorge decía que iban a dialogar, no, van a debatir, porque los amigos también pueden debatir. ¿Sí? Acerca de algunos temas que yo humildemente como moderador voy a ir proponiéndoles. El primer tema que vamos a tratar es la revinculación, el trabajo de revinculación, la pertinencia de la revinculación. Cada uno de ustedes ya tiene la libertad de entrada, de poder intervenir. Va a ser un diálogo, ¿sí? Y ustedes también pueden participar realizando preguntas. Si le pueden escribir en un papelito y dársela a Lucía, que está allá al fondo ubicada, levantan la mano y ella se acerca a aceptar las preguntas que puedan realizarles. Con esto pregunto, revinculación. ¿Qué debemos entender en lo que hace al trabajo o a la presencia del abuso sexual infantil _ revinculación? Buen día. ¿Sí? Parece que Ahora se puede. buenos días. Puede fallar. Acabo de descubrir que el privilegio de estar en este panel de apertura tiene que ver con que tomaron todas las precauciones para que yo no haga ningún papelón. Eso no garantiza nada. Que no se puede emocionar en cualquier horario. Bueno, flor de tema, la revinculación. Primero, 20 segundos, pero tengo que decirlo. Agradecimiento profundísimo a la gente de la Fundación San Javier. Es la novena jornada y es el noveno año que me convocan para tratar de decir algo. Y bueno, yo vengo y digo, qué sé yo, a veces sirve, a veces no sirve. El tema de la revinculación es un tema que tiene en las buenas gentes muy mala prensa. No debería ser así a lo mejor, pero tiene muy mala prensa precisamente porque se ha desvirtuado desde el vamos el origen por lo cual debería haber sido pensado este instrumento, que es para aquellos casos en los que se produjo un error o una falsa denuncia en situaciones de abuso o de violencia hacia la niñez, se implementen todos los recursos necesarios para restablecer el vínculo entre el niño o la niña abusado o violentado y el progenitor con el cual el vínculo está dañado. Esto debería ser, y es desde la teoría de la cuestión así. Lo concreto es que lamentablemente los procesos de revinculación se han convertido en procesos de revinculación forzosa o forzada, implementado por los tribunales con claras ideologías patriarcales,
Y además, en situaciones donde no está clara la inexistencia del abuso, la inexistencia previa del abuso o de la violencia, en cuyo caso, por lo tanto, nos encontramos ante una nueva forma de violencia hacia la niñez y ante una nueva forma de revictimización, porque generalmente se aplica en situaciones donde o aún no hay sentencia definitiva hacia el abusador o la abusadora, o hay una absolución, vamos a ponerlo así, por razones que la causa no está consustanciada. Y acá, claro, este concepto después le pasó la posta a Osvaldo, que tiene muchísimas cosas para decir por toda la experiencia que tiene en tribunales, ¿no? Porque en realidad hay toda una prensa a favor de las supuestas falsas denuncias que dice que hay un alto porcentaje de denuncias falsas. Esto tiene que ver con una manipulación conceptual, donde se pone en la misma bolsa lo que son las falsas denuncias, que son estadísticamente representativas, y las denuncias no consustanciadas, que son aquellas en las cuales la justicia no ha logrado reunir las pruebas necesarias para condenar al abusador o al golpeador. Nosotros podemos plantearnos, bueno, ¿qué se hace en una situación como esa? Bueno, lo concreto es que si nos planteamos realmente trabajar por el interés superior del niño, la respuesta va surgiendo sola y las estrategias deberán ser acordes con ese principio. Bueno, después seguimos. Ahora te paso la posta. Bueno, buen día. También agradezco a los organizadores la invitación y a ustedes la presencia. Como Jorge Garavita, por ahí no necesita presentación, pero yo sí cuento un poquito. Yo soy perito psicólogo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en la Departamental Morón, hace 16 años. Estuve los primeros 15 años en un tribunal de familia y ahora hace un año que estoy en el Cuerpo Técnico Auxiliar, que es del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que se trabaja con jóvenes con conflictos con la ley, pero también somos los encargados de hacer las pericias en la parte penal a los niños que han sido abusados o supuestamente abusados. Ahora me escuchaba Jorge y siempre que se escucha se le ocurren cosas, ¿no? Y tiene más tiempo para pensar. En realidad, la revinculación en el tema del abuso sexual infantil, a mi criterio, es una forma de prolongar la perversión. Porque cuando hablamos de abuso sexual infantil y hablamos de revinculación, en realidad lo que estamos hablando es de incesto, ¿no? Que si bien es inquietante la idea de pensar en un abuso sexual infantil, mucho más inquietante es pensar en la idea del incesto, y esto es lo que le da la dimensión de siniestro al abuso, porque de repente lo familiar se vuelve terrorífico, pero además los chicos abusados en el marco de la familia, ¿qué sucede? No solamente lo familiar se vuelve terrorífico, sino que lo terrorífico se vuelve familiar, porque se prolonga en el tiempo. Entonces, intentar pensar cualquier tipo de contacto entre el abusador y la víctima no es otra cosa que seguir prolongando el maltrato y la violencia contra el niño o niña. ¿Saben que a mí siempre, digo, porque Jorge hizo una introducción pensando en los casos que la idea de una revinculación podría ser posible? Quizás hasta yo la sacaría del terreno de la abuso infantil, por algún motivo se haya roto un vínculo, y fundamentalmente el niño o la niña quiera o necesite ese papá o esa mamá, pero además que ese adulto esté dispuesto a reparar por lo que se había roto ese vínculo, ¿no? Y como decía
es una entrega de amor hacia el chico. Ahora, lo que sucede en general con la revinculación es que la revinculación se popularizó o penetró en los tribunales de la mano del SAT, ¿no? Del siempre nefasto supuesto síndrome de alienación parental. Y desde ahí, como palabra mágica, retumba en los tribunales y en muchos de ellos, retumba dentro de la justicia, retumba dentro del Poder Judicial, donde en muchos lugares se trabaja como una primera medida directamente pidiendo una revinculación. Y yo les decía que a mí, desde un primer momento, la revinculación me hizo pensar en cuando nos pedían la reconciliación con los genocidas de la dictadura, con los torturadores. Entonces, no solamente se pide que uno perdone al agresor, sino que no pide perdón. Y parece como que uno está en una falta moral porque no puede acceder a vincularse con el otro que nunca nos pidió culpa, pero sí está dispuesto a estar con nosotros. Bueno, por eso, para empezar. Hay una pregunta para hacer. En términos de trabajo psíquico, la figura del perdón, ¿tiene algún tipo de gravitación por lo cual los psicólogos y peritos debiéramos aceptar esto? ¿Hay alguna posición ética que ustedes tengan respecto de los pedidos de revinculación? Pensaban que iba a ser fácil. Qué pregunta, Mario. No, a ver, en mi experiencia particular, yo jamás intervine en un caso de revinculación. Entonces, quizás cuando yo hablaba de la idea... ¿Pero por una decisión ético-profesional o...? No, por una decisión ético-profesional. De hecho, bueno, por ahí, según hablar de la experiencia, yo entré en el Tribunal de Familia en el año 97. 1997. Y al poco tiempo de estar, o sea, todavía no estaba instalado el SAP, todavía no estaban, por ahí empezaban a vincularse un poco el tema del abuso. Yo la verdad no tenía formación en abuso sexual infantil. Pero, y se da un caso donde, aparte, recién iniciado el tribunal, una de las frases cuando uno ni bien llega ahí es: acá somos todos una gran familia y por suerte nunca me entregué a la familia. Entonces, al poco tiempo de estar, pero cuando estamos en un momento de ilusión grupal, entra un caso que en ese tiempo había tenido el siguiente recorrido. Había entrado por la parte penal, lo cual era muy raro para ese tiempo, y el abusador había sido absuelto porque no se había encontrado, esto era así, había sido absuelto porque no se había encontrado su semen en el ano del niño. Y el chico padecía encopresis, pero no como un síntoma psicológico respecto de los acontecimientos traumáticos que padeció, sino como una cuestión fisiológica, que era por la dilatación esfincteriana. Entonces, como lo absuelven, el asesor de menores de la parte penal pide que se haga la inmediata revinculación del padre con el hijo. Y esto pasa al tribunal, al asesor de menores de la parte civil, que pide que el psicólogo del tribunal de familia vinculen al padre y al hijo. Aparte de ese tipo que existía la palabra revinculación, porque lo que se habla era que vinculen, que hacen una vinculación. Yo la verdad que leí el expediente, y dije, no, acá no hay ninguna chance que para que este chico sea saludable contactarse con alguien así, y hice un primer escrito diciendo que esto no se podía hacer, ¿no? También me comuniqué con la psicóloga que tenía el chico,
una colega que había trabajado muy bien, sobre todo cuando hablamos por teléfono, escuché que había trabajado muy, pero muy bien, estaba muy comprometida, dijo que iba a presentar un informe de por qué no se podía hacer y lo hizo. Después, en otro caso, cambió los ideales por el 25% y actuó delitos de parte de un abusador de lo malo. Pero bueno, pero en este caso actuó así. Y bueno, y en realidad el tribunal recién iniciado con toda una cuestión de ilusión grupal se armó un lío bárbaro. Como un perito iba a decir, pero aparte lo decían, la defensa del abusador, pero también decían los jueces, como un perito va a decir que el juez penal se equivocó, porque ese tipo es inocente, porque imagínate, tenía el perito para decir, bueno, la verdad que se armó, el equipo técnico se abroqueló por un lado, los funcionarios abogados por el otro, sí, se creó un clima muy intenso, vamos a Buenos Aires como un fútbol en la quinta, a no saludarse, a no hablarse. Bueno, la cosa es que esto se sostuvo, lo máximo que terminó pasando que, porque saben cómo, si ni siquiera nunca había visto al chico, podía decir esto, tuve una entrevista con el chico donde además, una entrevista fue una cosa muy conmovedora porque se puso en posición, un chico grande, estamos hablando, tenía 9 años, se puso en posición fetal y bueno, tuvo un episodio incomprético, entonces hizo un informe más fuerte todavía, y no se hizo. Pero no solo no se hizo, sino que el final de este camino fue que durante un tiempo, cuando entraba un caso de abuso sexual al tribunal, contando muy cortito algo que fue muy largo y muy conflictivo, ¿no? Me parece me escucho narrando hoy, parece un cuento de hadas, pero no fue nada sencillo. ¿Y cómo terminó? Terminó que se instauró que cuando entra una denuncia de abuso sexual infantil, se hacía una evaluación de la denuncia, por supuesto, y si uno veía la verosimilitud, la denuncia, lo primero que se pedía era un impedimento de contacto para con filial como un prerequisito, como un requisito ético y un prerequisito diagnóstico, porque uno no puede evaluar a un chico que está siendo abusado si está en contacto con el abusador. Así que, bueno, no tengo experiencia práctica de haber revinculado. Sí, es un texto para responder esta cuestión, porque cómo se han ido modificando algunas cuestiones del nuestro, ¿no? Hace 9 años, en las primeras jornadas, uno venía con una ametralladora y con el correr de los años hemos ido advirtiendo que con lo que tenemos que venir es con conceptos, ¿no? Porque hay cuestiones que pasan a veces en los tribunales que no nos dejan, por más ametralladora que llevemos, nos dejan absolutamente desarmados. Por ejemplo, esta cuestión de plantarse frente a un tribunal y decir el SAC no existe o los chicos no mienten y los jueces se quedan mirándote con perplejidad, claro, porque cualquiera que tiene un poco de experiencia sabe que los niños mienten. Lo que pasa es que nosotros necesitamos un entrenamiento práctico, teórico, conceptual que nos permita discriminar rápidamente la situación frente a la cual estamos, ¿no? Y la otra cuestión, no me voy a extender en lo que después va a hablar Alberto, que es el tema del síndrome de alienación parental, pero efectivamente tenemos muchas razones para demostrar por qué sostenemos que es un invento sin ningún tipo de consistencia científica. Pero esto no nos tiene que impedir ver que en algunas situaciones, las menos, existe algún tipo de manipulación de alguno de los progenitores hacia el niño. La diferencia es que esto se derrumba rápidamente. Bueno, lo que quería llegar en relación a lo que preguntaba Alberto, cuando hay una situación
que no tiene sustento, una acusación hacia los progenitores en relación a haber abusado de un hijo de una hija, si la acusación fuera falsa, la acusación cae por sí misma, pero cae rápidamente, sin necesidad de presionar al niño o a la niña en las entrevistas preliminares. Por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión es que si hay un vínculo roto entre uno de los progenitores y el hijo, siempre hay alguna razón concreta, palpable, que hay que buscar y que es absolutamente verificable. No existe manipulación de parte de ninguna madre ni de ningún padre que pueda romper el vínculo definitivamente entre un niño y el otro progenitor. Esto es importante tenerlo claro. Y en relación a la cuestión del perdón, yo siempre traigo a colación lo que plantea nuestro querido Carlos Rosansky, que lamentablemente no pudo estar acá por cuestiones de actividades previas. Carlos dice siempre que en los 30, 35 años que tiene como juez, donde condenó a decenas y decenas de abusadores, jamás, pese a que las pruebas fueran abrumadoras en contra del abusador o de la abusadora, jamás encontró el más mínimo signo de arrepentimiento. Jamás, ¿no? Y esto es una cuestión fundamental que hace en tema de abuso sexual infantil, que hace a la posibilidad o no de vehiculizar un proceso de revinculación. Y yo quiero insistir en una cosa, por si no quedó claro desde el principio. Yo creo que la insistencia en la revinculación es un arma de los abusadores y de los maltratadores. Y la cuestión del desarme conceptual de esa arma depende de la herramienta que nosotros manejemos, pero en realidad, si alguna vez uno puede llegar a concebir un proceso de revinculación, tiene que ser cuando haya una convicción total, absoluta y categórica de que no existió el abuso o el maltrato. De lo contrario, ni siquiera es pensable, absolutamente no es pensable en lo más mínimo. En todo caso, se trabajará con el niño para que después, adolescente o adulto, de acuerdo al derrotero de su trabajo psíquico, verá qué hace con eso y con el progenitor abusador o abusador. Pero en principio es así la cosa. Por favor. No, sí. Quiero agregar algo a lo que decía Jorge. Sí, por supuesto que es cierto que existen violencias psicológicas de madres y padres sobre los hijos. Sobre todo violencias secundarias, ¿no? De querer imponerle por ahí pensamientos o análisis o posiciones sin la referencia a una terceridad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa mucho? Sí, pasa muchísimo. ¿Qué pasa en procesos de divorcio controvertido? Sí, pasa. Lo cual no significa que eso sea SAP, que es una alienación parental, que sea que le lava la cabeza al chico y le pone cosas que no vieron. Entonces, lo terrible del SAP, sobre el cual me voy a callar mucho, porque escuché que me encantaría callarme, digo. Lo terrible del SAP es que da. Y hablemos, que se arregle después. No, yo quiero puedo redundar la idea. Bueno, lo terrible del SAP, al dar respuestas sencillas a situaciones complejas, y es tranquilizador frente al incesto, que nada más y nada menos estamos tocando las bases, el fundamento de la humanización, de la prohibición del incesto, es que corre como reguero de pólvora el SAP. Por ahí no, donde hay formación profesional, pero en la justicia es bárbaro. Dos cositas y explican todo, y encima no hay horror, no hay de qué defender. Más allá de que yo, por la tarde, voy a hablar acerca de esta problemática, es una mesa de debate y el tema de la vinculación está decididamente ligado o vinculado al síndrome de alienación parental. Teniendo en cuenta que
no solo hay estudiantes aquí, sino que además lo estamos filmando para que gente que por ahí no está informada ni noticiada, ¿vos podrías dar un breve paseo por lo que implica el síndrome de alienación parental? Sí, nos metemos con eso también. Nos metemos con eso. Bueno, el síndrome de alienación parental, bueno, saben, o para los que no saben, fue pergeñado por Richard Gardner. Y tengo que hacer, por ahí como contar un poquito los antecedentes de Gardner, porque están totalmente vinculados con esta teoría, que es una teoría ideológica puesta al servicio de las desmentidas de los abusos sexuales infantiles. Y digo, la desmentida con toda la fuerza, porque es una desmentida, ¿qué es? Ver una realidad, admitirla, pero cambiarla por una teoría. Entonces, digo, Gardner cuando inventa el SAP, él actuaba como perito de parte en la defensa de abusadores en los tribunales de Estados Unidos. Y el antecedente científico inmediato que tenía era como capitán del ejército de los Estados Unidos, había actuado en la reprogramación de prisioneros estadounidenses en la guerra de Corea del Norte. Entonces, de ahí tira la siguiente teoría, que es que dentro de los procesos judiciales de tenencia o de divorcio, se produce dice uno de los padres, no dice la madre, ¿no? Uno de los padres mete en la cabeza del hijo cosas contra el otro progenitor, lo aliena, y después este chico, una vez alienado, empieza a agregar cosas de la cosecha propia contra el padre. Producto de esto, el padre queda amputado de la familia. Estoy intentando usar los términos de Gardner, no son míos. Y se produce una, que finalmente no me sale, parentectomía. Entonces, sin la mínima preocupación de que, por pensar que si en las condiciones así alguien fue perdido. Ahora, ¿qué pasa? El SAP, como es pensado justamente para los casos de abuso sexual infantil, viene de la mano de la teoría que ya le pone nombre al asunto concreto, que es la co-construcción de memorias, que es prima hermana de SAP. ¿Y qué es la co-construcción de memoria? Es la enunciación del SAP, pero sacando lo que hacen al chico, le lavan el cerebro y le ponen en la cabeza que fue abusado sexualmente por el padre. El chico después repite esto, se lo manda a terapia. En las terapias, los psicólogos, que somos gente que mucho no entendemos de las profundidades de la serie, terminamos de fijar esas falsas memorias y después vienen las pericias, donde peritos que no hemos sido formados en las bondades del SAP, terminamos de decir que hay un abuso y producimos el final de la parentectomía. Esto es terrible porque esta teoría es pensada justamente para desmentir los abusos sexuales infantiles y no da cuenta, por eso yo digo que no es científica, porque no da cuenta de sus fundamentos de partida, ¿no? Uno podría preguntarse cómo una mujer se convierte automáticamente en alienadora al cambiar el estado civil. O sea, se divorcia y pasa, y se convierte en alienadora. Pero además, si hay chicos alienados, no tienen la más mínima preocupación por definir lo que es un chico alienado, porque si los chicos fuesen sometidos a condiciones tal de crianza y sostenidas en el tiempo, como ellos pretenden, tendrían que ver una serie de sintomatologías,